De todas estas técnicas que hemos mencionado, hemos dejado afuera, justamente para desarrollarla más profundamente, a lo que es la técnica que le dio definitivamente la independencia y la libertad al cine, que le permitió la conquista del género. Todas estas técnicas que hemos desarrollado son muy importantes, pero hay una principal que todavía no mencionamos y es de la cual, sin la cual este recurso que vamos a mencionar no se podría haber hecho lo que se hizo. Y es la técnica del sonido. Lo que logra Sin Aliento es filmar una película sin sonido. Los sonidos que se escuchan en la película, sí, los sonidos ambientes. Los sonidos ambientes son originales, pero las voces están dobladas, están hechas en el montaje, en la postproducción. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente otro de los modos extorsivos que tenía hasta allí el cine industrial era que para filmar sonido, el cine había adquirido una libertad en la época muda y que había generado las obras más interesantes y complejas de la historia del cine mudo, que se cortó, de alguna forma se fracturó a partir del surgimiento de lo sonoro, del cine sonoro. El cine sonoro lo que hizo fue regresar el control que habían tenido los grandes estudios al inicio del cine mudo, se lo regresaron otra vez al control de los estudios y de la industria, porque para poder hacer una película con sonido, las inversiones eran mucho mayores. No solamente por el aparato del sonido, que ya de por sí era caro, sino por la aparatosidad de ese mismo mecanismo. Ese mecanismo no se podía usar en exteriores porque no era móvil, básicamente. Eran grandes equipos que registraban el sonido con unos micrófonos, entonces era imposible sacarlos al exterior. Eso estratificó nuevamente a lo cinematográfico, pero también a todo el armado de la película. Las películas en cine mudo eran películas que, ya decimos, ¿no?, cuando habían adquirido una cierta independencia y libertad, eran películas que a veces el guión y todo lo que, si se quiere, un aparato de producción no necesitaban tanta presencia de tanta gente trabajando detrás. ¿Por qué? Porque había mucho más del trabajo espontáneo, había mucho más del trabajo de libertad de registro, que obviamente después se podía ordenar con esos llamados intertítulos, ¿no? Esas imágenes de pantalla negra en las cuales aparecía el texto. Era como si esas imágenes después terminaban de darle sentido a lo que había sido la conquista del espacio y lo que había sido pura espontaneidad en el proceso fílmico. Ante la aparición del sonido ya no se puede usar el intertítulo y todo tiene que ser planificado para que en el momento del rodaje el sonido, el sentido del sonido aparezca también en el rodaje mismo. Entonces, a partir de ahí es que decimos que hay que desarrollar todo un mecanismo, toda una cadena de montaje, de planificación, para poder llegar al momento de la filmación con el ordenamiento metodológico que permitía a la película poder avanzar, poder sortear las diferentes escenas hasta llegar al producto final. Para eso se necesitaba una gran industria, un gran departamento de gente que pudiera trabajar en relación a eso. Lo que logra Godard al hacer su película muda, si se quiere, con los principios mudos, es quitarle toda esa independencia de esa gran estructura que requería el sonido. ¿Cómo? Bueno, justamente recién decíamos, los sonidos ambientes se grabaron básicamente por medio de aparatos que grababan el ambiente paralelamente a lo que se estaba filmando. Pero las voces dobladas, incluso también los ambientes, algunos ambientes también se grabaron después. Se grabaron en postproducción, es decir, lo que los actores dicen en ese momento, no había sonido. Cuando uno ve la imagen original de Sin Aliento no hay sonido. El sonido está doblado e insertado dentro de lo que es la cinta fílmica, dentro de lo que es la cinta de montaje. A partir de eso es que se logra una independencia. Godard logra dejar atrás todas esas grandes estructuras y permite que la cámara se mueva libremente sin la necesidad que el aparato de sonido esté detrás y con todo el esquematismo que eso requiere, porque imagínense que grandes aparatos solamente podían permitirse filmar escenas estructuradas, muy controladas, dentro de coordenadas muy marcadas, muy definidas, en las cuales el sonido pudiera estar dentro de esas coordenadas.
Acá no, acá la cámara se mueve con una libertad, con una espontaneidad, que eso se percibe visualmente. Se percibe la ruptura de cadenas, la ruptura de ataduras, y la cámara se mueve con una libertad como nunca tuvo, incluso podríamos decir como la que tuvo en el final del cine mudo, en alguna de las películas del cine mudo. Esa es una de las grandes metodologías incorporadas por Godard, y que hoy, si bien los aparatos de captación de la voz, de captación del sonido, han dado saltos cualitativos enormes, ya de por sí en una cuestión de tamaño. A partir del año 1953 surge un aparato que se llama el Nagra, que es un aparato de grabación, que también era aparatoso, era como una especie de consola, de cajita de este tamaño, que estaba más orientado al trabajo del documental, que es un trabajo planificado, que por ende no tenía imprevistos en el rodaje, sino que el trabajo del documental es un trabajo más de planificación y de plasmación de esa planificación en la pantalla. Era difícil usarlo en la ficción, y más en una ficción que buscaba esta libertad, esta espontaneidad como la que quería tener Sin Aliento. Hoy tenemos mecanismos de filmación del sonido muchísimo más maleables, de este tamaño, o incorporados incluso dentro de las cámaras mismas, que ya registran el sonido de una forma muy nítida. Entonces podemos decir que ese problema ha quedado subsanado. De todas formas, muchos cineastas de hoy siguen usando la misma metodología aplicada por Godard en Sin Aliento, de filmar sin sonido y luego doblar. Sobre todo esto se ve muchísimo, si le prestan atención, a las películas del cine argentino, por lo menos hasta el 2010, porque el cine argentino siempre tuvo aparatos de captación de sonido muy primitivos y muy malos. Se dan dos combinaciones en el cine argentino. Los aparatos de registro eran aparatos que venían de un origen, si se quiere, más precario, o no llegaban los mejores aparatos porque eran muy caros. Y el otro factor que se da es que la manera de hablar del español argentino, del castellano argentino, es una manera muy encriptada. Nosotros pegamos las palabras, si se quiere hablamos mucho más rápido, mucho menos coloquial que lo que es, por ejemplo, el español de España o el español del resto de Latinoamérica, donde hay una pronunciación mucho más circular de los términos. Se habla de una manera mucho más, si se quiere, formal, ¿no? Coloquial, más cercana al origen o a lo que es el ideal de la lengua. El argentino no. El argentino, a partir de este crisol de razas y de, si se quiere, lenguas que se han encontrado en las distintas procesos migratorios, tiene como una especie de derivación del llamado cocoliche o del lunfardo, ¿no? Que es un español mucho más desprolijo, mucho más verborrágico, espontáneo, de palabras inventadas, de términos, que hace que sea difícil el registro sonoro, y mucho más complejo eso que sea entendible en la pantalla para el espectador. No solamente escucharlo directamente, sino escucharlo a través de mecanismos de grabación del sonido. Por eso en el cine argentino, por lo menos hasta la década del 2010, hoy ya mucho menos porque se han mejorado mucho los aparatos de captación, pero por lo menos hasta la década del 2010 trabajó muchísimo con la película doblada. De hecho, si agarran cualquier película de la década del 80-90, si le prestan atención, pasa que se hace muy bien para disimularlo. Se van a dar cuenta que cuando las personas están hablando hay un pequeño o adelantamiento o atrasamiento del sonido real, porque justamente el doblaje se hizo intentando disimular esto, pero a veces es inevitable. Bueno, decíamos, en base a esto es que Godard de alguna forma desarrolla una manera de hacer cine con una libertad absoluta, con una espontaneidad total, con una irreverencia y hasta, si se quiere, también con una irresponsabilidad, que hace que, por ejemplo, nosotros veamos las películas sin importar tanto la trama. No importa tanto lo que sucede con el personaje de Jean-Paul Belmondo y su muerte. Es tal el espíritu de libertad que la película tiene, es tanta la libertad
que nos hace sentir a los espectadores al ver ese cine que fluye de una manera a veces caótica, de una manera que nos desorienta de tal forma en la cual los sentimientos preestablecidos del cine clásico se desordenan. Entonces cuando yo veía una persecución en cine clásico, se entiende que tenía que sentir tensión, suspenso, una especie de dramatismo, de expectativa. En Godard lo veo con una libertad tal que incluso me puedo reír en momentos donde el cine clásico no permitía la risa con su control férreo de las emociones. Bueno, Sin Aliento, sobre todo las películas de Godard, pero Sin Aliento, tienen esta libertad que desordena los sentimientos, desordena si se quiere, el norte de identificación que suelen tener las películas en base a esta espontaneidad y libertad, y puedo ver la trama, puedo ver la película prescindiendo de la importancia de la trama. Obviamente me importa la trama, pero me importa en un nivel mucho menor a lo que es el cine narrativo de Hollywood, donde la trama es lo más importante. Cuando veo una película de Godard, me importa la trama, pero me importa en un tercer nivel. Antes me importa mucho más ver otras cosas, como por ejemplo el desarrollo de las relaciones, la forma en la cual se dan situaciones totalmente extravagantes, el imprevisto, el giro, la mixtura genérica. Bueno, puedo ver una trama que se supone puede ser dramática y puede ser hasta, si se quiere, triste. Puedo verlo hasta con una sonrisa, puedo relajarme, puedo disfrutarlo de otra manera. Pasa la película de otra manera, y en ese final donde muere Jean-Paul Belmondo no nos ponemos mal, no hay una identificación sentimental con lo dramático de la muerte, sino lo que hay es una identificación conceptual. Bueno, hemos terminado con Sin Aliento, que es la primera película, el análisis de Sin Aliento, que es la primera película de Godard, con todo lo que esto significa.